La defensa de la fe, apologética. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso. Dice la Biblia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La homilética se enfoca en defender la fe. Es una ciencia que se enfoca a debatir las ideas. Hemos dicho que los cristianos somos sabios, somos inteligentes, pero somos poco ¿qué? Cultos. Y digo cultos en el sentido de que no leemos suficiente, que no estudiamos suficiente y que a todos le decimos amén, sin ni siquiera saber qué estamos diciendo y en qué estamos estando de acuerdo. Entonces, la necesidad que tenemos como cristianos de conocer la verdad, porque escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, necesitamos estudiar, necesitamos aprender. La apologética ayuda al pensador a creer y al creyente a pensar. La apologética ayuda al pensador a creer y al creyente a pensar. Bien, decíamos también en días atrás que gran parte de la Biblia es apologética. Habla de las doctrinas, habla de los fundamentos, habla de la verdad, habla de tal manera que las personas se ubiquen en el mensaje honesto, real y transparente de nuestro Dios. También decíamos en Judas capítulo 1 versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis que ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe ha sido dada, toda, amén. Toda la verdad de Dios ya ha sido revelada. Se ha revelado de forma ¿qué? Progresiva. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos? Cómo la cortina se iba ¿qué? Abriendo y poco a poco se iba viendo lo que estaba detrás. Eso es revelación, correr la cortina, revelar lo que está detrás de la cortina, lo que no es fácil ver ni conocer. La revelación poco a poco se va dando de tal manera que la verdad se ve total y se ve ¿qué? Completa. Dijimos en ese ejemplo al profeta, ¿cierto? Que era Salomón, que estaba aquí en una escalera, ¿recordáis? Y el profeta veía lo que había detrás de y lo revelaba, lo compartía. Y la gente decía, no, eso no es verdad, porque no estaban viendo otra cosa. Pero el profeta veía mucho ¿qué? Mucho más y lo comunicaba, lo anticipaba. Y por eso las profecías muchas tenían que ver con el futuro, que la gente no veía, que la gente no entendía, pero que el profeta anunciaba con antelación. Amén. Aleluya. Me alegro que vamos entendiendo esto. Según la palabra de Dios, es posible conocer la verdad, toda la verdad, porque toda la verdad ya ha sido revelada. Dice la Biblia de Génesis a Apocalipsis, el principio, el fin. Jesús mismo es el alfa y la omega, al principio y el fin. Toda la verdad de Dios y la verdad del universo y del cosmos, de todo lo que existe, ya ha sido revelada en la persona de Jesús, en la palabra. Y por eso entendemos cómo Dios nos dirige a vivir en esa verdad. También estudiamos en clases pasadas que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Teníamos que prepararnos, estar listos para presentar defensa ante todos los pensamientos del siglo XXI. Wow.
donde este siglo está desmitificándose todo. Todo hoy es cuestionado, todo es desbaratado. Ya tenemos cualquier cosa, cualquier celebración, todo está reescrito. Todas las cosas están cambiando. Nuestro mundo de hoy es un mundo que rompe con todos los esquemas, y los cristianos debemos estar preparados para vivir en este tiempo. Amén. Amén. Que no piense la gente que somos tontos. Compramos en Mediamar. No somos tontos. O sea, que la gente sepa que nosotros estamos cimentados en la verdad de Cristo. Aleluya. Aleluya. Que tenemos la sabiduría de Dios, la inteligencia del Señor, que nos ocupamos en leer, nos ocupamos en estudiar un poco las Escrituras, porque hemos dicho que en las Escrituras la palabra de Dios es como el periódico de mañana y el periódico del futuro. Nosotros conocemos las noticias del futuro hoy. Amén. Si tú quieres adivinarle el futuro a una persona, dígale que venga a su casa, o usted va a su casa y le lee todo el futuro. Coge la Biblia y comienza a explicarle lo que va a ocurrir. Amén. Amén. No en la mano, no en el café, no en el tabaco, pero en la Biblia está la revelación del futuro, lo que viene, lo que va a ocurrir, lo que está sucediendo y va a seguir ocurriendo en nuestro mundo. Decíamos también en las clases pasadas que no existen los ateos, sino los idólatras. No existen los ateos. Cuando una persona dice no creo en Dios, está creyendo en otras cosas. Ha levantado sus propios ¿qué? Dioses. O sea, no existen los ateos, pero existen los idólatras, ¿sí? La Biblia dice que existen ignorantes, que existen ciegos y que existen necios, pero no existen los ateos. Es más, ni siquiera el diablo es ateo. Santiago dice que el diablo es creyente, más creyente que nosotros, y llega al culto a las 10 y a las 12, no a las 12:15 ni a las 10:30. Él llega más pronto porque él es creyente, es un asiduo creyente en Dios, pero no obedece a Dios, ni se arrepiente, ni se vuelve de sus caminos pervertidos. Él se ha rebelado contra Dios, pero cree en Dios. Amén. Entonces, ser creyente no te garantiza a ti nada, porque el diablo también cree. Dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, pero no pasa de ahí. ¿Sí? Lo que nos diferencia es que nosotros, por la gracia de Dios, hemos respondido y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y entramos a la comunión perfecta con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera el diablo es ateo. No existen los ateos. Hemos dicho también que debemos estar preparados, estar ¿qué? Instruidos, estar llenos del Espíritu Santo y estar viviendo lo que predicamos. Amén. Wow, 3 domingos en 3 minutos. Qué rápido hemos avanzado. Hoy vamos a entrar a estudiar este tema de Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Hermanos, tenemos que tener la capacidad para debatir cualquier tema con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, porque tenemos la sabiduría del cielo. Amén. Tenemos la sabiduría de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 18, y por favor, mantenga su Biblia abierta en ese pasaje porque vamos a hacer una pequeña exégesis de ese pasaje bíblico. 1:18. ¿Listos? Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Una vez más pedimos ser iluminados, Señor, para ver y entender esta revelación de tu palabra para nosotros, para nuestro tiempo, para esta generación, Señor, en que todo se discute, en que todo se habla, en que todo se cambia, Señor. Ayúdanos a ser sabios para salvación, Señor, y sabios para compartir nuestra fe con fundamento y con sabiduría a aquellos que no te conocen, Señor. Padre, muchas gracias te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Estudiando Romanos capítulo 1 del 18 al 32, vamos a aprender cómo, escuche, ha venido a ser el proceso de degradación del ser humano hasta llegar al momento de hoy donde el ser humano está totalmente degradado delante de los ojos de Dios y de los hombres. Primero, vamos a entender que la Biblia dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Está preso en sus maldades, está caído, está apartado de Dios, está sin fe y sin esperanza. Yo puse este gráfico para un poco ilustrar a la humanidad. Aquí está la humanidad, ha descendido de un lugar de gloria con el cual Dios lo creó, está preso en una cárcel, está totalmente hecho polvo. En esencia, el ser humano necesita salvación. Ahora, según el pasaje que leímos, dice la palabra de Dios en el versículo 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primero, lo que dice Pablo es que Dios se ha revelado a los seres humanos. Amén.
se ha revelado por la creación, por el milagro de la creación. Se supone que donde hay un reloj tuvo que haber un relojero, ¿cierto? Por el acto mismo de la existencia de algo, da una realidad tácita de que hubo un creador. No existe un reloj si no hay un relojero. Y este argumento dice que todo lo que hay, todo lo que ha sido creado, visible e invisible, muestra un Dios creador. Amén. Entonces, lo creado es un mensaje claro para todas las personas acerca de que existe un Dios. Además, dice la Escritura que Dios puso en el corazón de los hombres eternidad. ¿Qué significa? Eclesiastés dice que el hombre en su corazón tiene eternidad. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene una concepción intrínseca en sí mismo, digan conmigo intrínseca, algo que está con él, que es parte de la persona de revelación divina, porque los seres humanos entienden que existe un pasado, que existe un presente y que existe un futuro, y que además hay algo espiritual intrínsecamente en cada ser humano que les permite de alguna forma tener esa conciencia de que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El primer elemento que dice San Pablo es que Dios se ha revelado. Por eso nadie tiene ¿qué? Excusa. Un ser que por circunstancias históricas y geográficas ha vivido aislado de la civilización, tiene sus propios ¿qué? Dioses, sus propias criaturas a los que él rinde ¿qué? Culto. ¿Por qué? Porque en ellos, en el ser humano, hay un deseo intrínseco de adorar a esa criatura con la cual su espíritu comienza a desear y comienza a anhelar. Entonces el ser humano ha recibido de Dios revelación acerca de su existencia. Pero ¿qué ha ocurrido? La Biblia dice que el ser humano se ha apartado de Dios y se hicieron necios. Versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios se ha revelado a todos los hombres. En segundo lugar, los seres humanos nos hemos apartado de Dios y nos hemos hecho necios. Amén. Dice el Salmo 14:1: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dios, habiéndose revelado, el hombre le da la espalda a Dios y comienza a confiar en sus propios ¿qué? Razonamientos, en sus propios conceptos, en sus propias formas de ver las cosas, y deja de ser sabio y se convierte en un ser necio que niega a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La degradación del ser humano es paulatina, baja de un lugar divino en la semejanza de Dios y comienza a degradarse. Se aparta de Dios, se hace necio, y luego el versículo 23 y 25 dice que ahora ese ser humano se entrega ¿a qué? A la idolatría. Vamos a leer. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a sus criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Repetimos, Dios se revela al ser humano, el hombre le da la ¿qué? Espalda a Dios y se entrega a sus razonamientos, y queriendo ser sabios se hacen ¿qué? Necios. Ahora el ser humano en su degradación cae en la idolatría.
levanta sus propios ¿qué? Dioses. Dioses a su propia imagen y su propia ¿qué? Semejanza. ¿Qué es un ídolo de este tipo? Es un Dios o un ser o un ente poderoso que haga lo que yo quiero. Que haga lo que yo quiero, ¿sí? Cuando la gente adora a San Pancracio, el santo de esto de los negocios, ¿sí? Lo ponen en las tiendas allí a San Pancracio. Y cuando la semana no va bien, cogen al San Pancracio y lo meten de cabeza en un vaso con agua para castigar a San Pancracio porque no le fue bien en su negocio. O el hombre que levanta a Buda o que levanta la mata de sábila, de aloe vera para suerte. Levantan sus propios dioses. Porque el ser humano necesita adorar a Dios y se equivoca y se entrega en su necedad a cualquier tipo de dioses. Que son seres superiores que hagan lo que yo quiero, que sirvan a mi voluntad, que sean genios de la lámpara maravillosa, que cuando yo los llame, que yo los invoque, hagan lo que yo les estoy pidiendo. El ser humano se entrega a la idolatría, se entrega a la filosofía. El ser humano se vuelve un ser ególatra, donde concluye diciendo yo soy Dios, ¿cierto? El humanismo, el epítome, la parte más alta de la filosofía humanista que se vive en Europa es el hombre es Dios. El nihilismo de Nietzsche, Dios ha muerto. Yo levanto mi propio Dios, que puedo ser yo mismo o lo que yo considere que vale la pena. Y construyo yo mismo mi aparato de valores. No necesito a Dios. Caigo en la idolatría, como dijimos, porque no existen los ateos, existen los idólatras. Juan Calvino dijo, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 14, guardaos de la idolatría. Porque el ser humano, al darle la espalda a Dios, al hacerse necio, al entregarse a sus propios razonamientos, al querer ser necios se vuelven, al querer ser sabios se hacen necios, se terminan rindiendo a la idolatría, a una idolatría total, una entrega total a los ídolos. Dice luego que el ser humano se sigue degradando. Dice versículo 24, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre levanta sus propios dioses y dice yo hago lo que yo quiero, hago lo que a mí me apetece, entonces ¿qué ocurre? Que Dios los entrega, que Dios los suelta. Y digámoslo en palabras del vulgo, Dios dice hagan lo que se les da la gana. Cada uno haga lo que quiera. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que le gusta. Cada uno hace lo que le trae alegría, o lo que le trae placer, o lo que le trae un cosquilleo, o le trae una emoción fuerte. Y comienza el ser humano ese proceso de degradación. Ahora aquí dice, y aparecen los pecados sexuales, que el hombre, al darle la espalda a Dios, al caer en la idolatría, levanta sus propios caminos y cae en toda perversión de tipo sexual. Y si pasas a mirar, hay 20 pecados que dice la Biblia que son resultados de que el hombre ha
bajado a los niveles y estratos más bajos de la inmundicia y de la maldad. Dios entrega al ser humano a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. 3 veces dice, los entregó, los entregó, los entregó. Hermanos, Dios no obliga a nadie, pero todos tendremos que dar cuenta a Dios un día. Amén. 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 En Eclesiastés la Biblia dice a los jóvenes: jóvenes, toma placer en tu juventud. Lo voy a decir en mis palabras. Dios dice: jóvenes, haced lo que os venga en gana. Decid en casa: yo hago lo que yo quiero. Nadie me manda, yo soy yo. Pero sepas una cosa, que todo darás cuenta a quién. A Dios. Eso es el versículo de Eclesiastés. Todos tenemos que dar cuenta a Dios un día. Pregunto, ¿está de acuerdo Dios o Dios permite los pecados sexuales, homosexualidad, lesbianismo y las 32 variantes de género que hoy quieren que nosotros aceptemos como que son válidas? Sí. Igual que Dios acepta el adulterio, que Dios acepta la fornicación, que Dios acepta el robo. Y cuando digo acepta, no quiero decir que Dios aprueba. Pero un día Dios juzgará a cada persona de acuerdo a sus pecados. Y todos tendremos que dar cuenta al Señor. La Escritura habla de que Dios nos entregó a los seres humanos para que cada uno hiciéramos lo que se nos venga en gana. ¿Ha visto que una persona por ser gay o por ser ladrón o adulterio peca y enseguida se muere? ¿O le cae un rayo? ¿O se cae al tren? ¿O le cae un meteorito? Para decir Dios me ha castigado. No, Dios los entrega. Porque Él sabe que un día cada ser humano daremos cuenta delante de su presencia. Dios no coacciona. Dios da libertad a su creación. Dios en su amor permitió que el ser humano tuviera libre albedrío. Porque si iban a amarlo, tendría que ser voluntario, y el amor es voluntario. Y si se querían perder, también tenía que ser una decisión de esa criatura moral llamada ser humano. Ahora, la Biblia dice, del 28 al 32, 20 pecados que el ser humano ha llegado a su máxima, ¿qué? Degradación. Una degradación completa. Amén. La Biblia dice en Isaías que el ser humano, todos los seres humanos, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, somos podrida llaga, somos pecadores. No hay cosa en nosotros buena, no hay cosa en nosotros sana. La Biblia dice que el corazón de los seres humanos es engañoso más que todas las cosas. La Biblia dice que el ser humano, habiendo recibido la revelación de Dios, le dio la espalda, se volvió necio, se entregó a la idolatría. Dios lo suelta, y el hombre se desmadra a hacer todo lo que quieren, y hemos caído en la situación actual. El ser humano totalmente perdido, el ser humano totalmente fracasado, el ser humano totalmente, como dijo el teólogo Lacueva, el hombre y su miseria. Amén. Ahora, os digo una cosa, muchos piensan que el problema del ser humano es falta de información, o que el ser humano es tonto, o que el ser humano es ciego, o que el ser humano es atronado, o que se cayó de la cama cuando era pequeño. No, el ser humano no tiene un problema de información, porque ellos son conscientes de la divinidad. Son conscientes cuando hacen bien y cuando hacen ¿qué? Mal.
Es el estado de la conciencia, que es una parte del espíritu que tienen todos los seres humanos. Un ser humano malvado aún sabe que es una cosa buena y que es una cosa que mala. Tienen conciencia de lo bueno y de lo malo. Es la parte divina que aún queda en el ser humano aunque esté caído. El problema del ser humano no es un problema de información. El problema del ser humano no es falta de conocimiento. El problema del ser humano es moral. El problema es que hemos elegido el pecado y hemos amado el pecado antes que a Dios. El problema del ser humano no es que no entienda a Dios, o que quiere que se lo demuestren, o que quiere que lo convenzan, o que quiere que se le manifieste y se le presente Dios, o quiere meterlo en un tubo de ensayo. No, el problema no es ese. Porque aún si pasara, los seres humanos no garantizan que se van a volver a Dios. No garantizan que se van a convertir. No garantiza que se van a arrepentir. Porque no se trata de que ellos entiendan, conozcan o vean a Dios. Se trata de que en el corazón de los seres humanos hay un problema moral. Y es que los seres humanos amamos el pecado. Nos gusta el pecado. Hemos elegido el pecado antes que a Dios. Vamos a ir por favor a Juan 3, 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente lo que teme es encontrarse con la realidad de que efectivamente Dios sí existe, y lo que quieren es borrarlo de un solo plumazo. Como hizo Carlos Marx, filósofo, padre del comunismo, que dijo que la religión es el opio del pueblo, que combatió la fe, porque él mismo era un impío, pecador, asqueroso, miserable, enfermo de enfermedades venéreas, un abusador de su casa, era un pervertido, un degenerado, el padre del comunismo. Y lo más fácil era, Dios no existe. Porque cuando la gente tiene pecado en su vida, lo más fácil es decir, Dios no le existe. Es que no lo he visto. Es que nadie ha probado que Él existe. Es que no lo hemos visto en un laboratorio. Es que nunca se ha mostrado. Es que lo que yo no vea no lo creo. Es que lo que yo no toque no lo creo. El problema no es ese. El problema es que hay pecado en sus vidas y no quieren que exista Dios. San Agustín de Hipona dijo, nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Yo he visto cristianos
Y somos familiarizados hace poco tiempo con un joven que comenzó a practicar el pecado y a los pocos días comenzó a poner en internet que ya Dios era una historia. Claro, a él le fascinaba creerse que Dios era una historia porque su vida estaba llena ¿de qué? De pecado. Porque el problema del ser humano no es que no ha visto a Dios, no es que no lo ha tocado, no es que quiere pruebas, es que no le interesa que Dios exista, porque sus obras son malas y no quiere venir a la luz. El problema es moral. Los seres humanos somos pecadores y la gente tiene que saber que es pecadora, que se esconden en un montón de máscaras, que se ponen un montón de ¿qué? Disfraces, que se esconden como se escondió Adán y Eva de la presencia de Dios y que prefieren que Dios no exista porque no saben cómo darle cuenta a Dios. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto ¿qué? El juicio. Muchas personas hay que hablarles claramente. Hay gente que no le interesa conocer a Dios. Es más, no le interesa que tú le tengas 1000 pruebas acerca de la existencia de Dios. Aman tanto su pecado que no quieren a Dios en sus vidas. Y de ahí que la Biblia dice que no todos se van a salvar. Y la Biblia dice que todos no van a ir al cielo, aunque Dios no quiere que nadie se pierda. Digámoslo de esta forma: un buque se hunde, se está hundiendo, la gente se tira al mar, viene un buque amigo a rescatarles, comienzan a tirar los salvavidas y son de color naranja, y habrá gente que dirá: no me gusta el color naranja. Pero Señor, se está ahogando, no me gusta. Y prefieren que morir antes que abrazar el salvavidas de color naranja. Hay gente que no le gusta a Jesús. Hay gente que odia a Jesús porque no resisten que Jesús ama, porque no resiste que Jesús perdona, porque no resisten que Jesús es misericordioso, no resisten que Jesús es bueno, porque hace la evidencia de que ellos son malos, que son llenos de odio y que son llenos de amargura y de falta de perdón. Y prefieren nada con Dios. Hermanos, esta mañana estaba recordando una canción que me hizo oír hace unos años atrás Karina, cuando hizo su DTS en México. Y era una letra de Paquita, la del barrio, no sé si lo habéis oído, que habla con amargura acerca de los hombres. Dice: rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho tan rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infecta donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Uno escucha eso y dice: qué cosa tan terrible el despecho que tiene esta mujer, ¿cierto? Eso es terrible. Pero ¿sabe una cosa? Esos somos los seres humanos.
estamos perdidos. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque Él nos amó y nos perdonó, no porque somos mejores que nadie. Cuando la Biblia dice en Romanos 1, el versículo este versículo, bueno, cuando dice de los 20 pecados, está describiendo exactamente lo mismo que yo canté, solo que yo canté mejor. Pero cuando habla de los 20 pecados, está hablando lo mismo de otra forma. Porque el corazón de los seres humanos somos eso. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios ha tenido gracia y que misericordia. Porque a Él le encantan los pecadores, no sé por qué, hermanos. No sé por qué a Dios le encantan los pecadores y los ama. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió sabiendo que nosotros éramos ¿qué? Pecadores. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hermanos, no somos mejores, solo que a Él le encantan los pecadores. Nosotros respondimos a ese salvavidas que Él nos tiró, lo abrazamos a Él y sin entenderlo todo, porque Él tuvo misericordia de nosotros, nos recibió, nos acogió, nos abrazó, nos amó, nos limpió con su sangre preciosa, nos posicionó como hijos, nos vistió de ropas reales, nos santificó, nos purificó y cada día nos está haciendo como su Hijo Jesús. No somos mejores que la gente de afuera, no somos mejores que los gays o los pervertidos o los violadores o los asesinos o los mentirosos o los adúlteros. Si nosotros no estuviéramos con Cristo, estaríamos haciendo las mismas cosas. Amén. Estaríamos haciendo las mismas cosas, pero el Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros solo podemos estar agradecidos con el Señor por su infinito amor y su infinita misericordia. Y cuando hables con alguien y comience a salirle con sus historias, tú puedes, como buen apologeta, como una persona que defiende la verdad de la palabra de Cristo, hable un poco con esa persona, pero luego vaya a su ¿qué? Corazón. O sea, dale una puñalada en el corazón. No en la pierna. No por acá. No, dale una puñalada en el corazón y pregúntale, ¿cómo es tu vida? ¿Por qué rechazas a Dios? ¿Qué es lo que no quieres que Dios sepa o que creas tú que tienes que dar cuenta a Dios? Dale una puñalada ahí en el corazón, porque la gente rehuye de Dios, no porque no crea que no existe, es porque hay pecado en sus vidas, hay cosas que ocultar, hay pensamientos asquerosos, hay prácticas obscenas, hay maldades ocultas. Hay perversiones escondidas en ese corazón. Y si tú vas y le pones el puñal en el corazón, la gente tendrá que decir, tengo ira, pero también tienes la razón. El problema es mío. Si Dios existe, le salen a uno. ¿Por qué hay hambre en África? Déjate de rollo del hambre de África. Tú tienes un corazón pervertido, pecador, degenerado, rata de dos patas.
que me respetes. Ve y mírate en el espejo y veas lo pecador, inmundo y degenerado que eres. Me falta el respeto. ¿Qué historias? Mira, Jesús te ama así lo cochino y lo guarro que eres. Jesús te ama y te perdona. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día nadie quiere tocar la sensibilidad de nadie y todo el mundo quiere pasar ¿qué? Desapercibido. A mí me encantaba Elías, el profeta. A mí me encantaba Juan Bautista. Por Juan Bautista declarar el pecado le cortaron la cabeza. ¿Y qué importa que nos corten la cabeza? Juan Bautista le dijo al gobernador: la mujer que tienes contigo no es tu mujer, adúltero. Es la mujer de tu hermano, adúltero. Y dice la Biblia que él no quería matarlo, pero su esposa, entre comillas, su amante, la mujer de su hermano, planificó todo para que este hombre le entregara la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Necesitamos a los profetas hoy en día que no tengan miedo de decir las cosas como son, que digan la verdad de Dios como está escrita, y al pecado lo llamen pecado. A veces los pecados les ponemos muchos colores y sabores, ¿no? Debilidad, flaqueza, un resbalón, metí las patas, una canita al aire. Ayúdenme, lo que han dicho alguna vez. A ver, díganme. Hay una debilidad. Yo no sé, pastor. No sé, pastor. Ella me miraba y yo la miraba. Y luego terminamos mirándonos. Y luego pasó lo que pasó, pastor. Eso fue una debilidad. A ver, otra palabrita de las que hemos usado. A ver, no me vengan a hacer caritas de santos. A ver. Estaba borracho. ¿Qué otra excusa? Es que no me acuerdo. ¿Qué otra excusa? Otra, a ver. Un desliz. Porque eso suena bonito, ¿no? Elegante. Desliz. Digan conmigo, desliz. Eso suena bien. ¿Qué otra cosa? ¿Un qué? Un contentillo. ¿Un qué? ¿Qué es eso? Un cuernecillo. Pero hermanos, hay una cosa que hay que aprender en estos días. El pecado es pecado y debe ser señalado como pecado. Hermanos, termino ya con esto. Llaman a una emisora hace como 3 o 4 años, no sé si ya lo he contado. A una emisora en vivo, al aire, cristiana. Hermano, una señora, al pastor o al predicador: pido oración. Señora, ¿por qué usted pide oración? No, que es que quiero que el hombre con el que vivo se venga a vivir conmigo. Muy bien. ¿Y qué pasa? No, que él es casado, pero yo estoy orando para que se venga a vivir conmigo. A veces hay gente que hace eso y piensa que Dios es eso. Y hasta ahí no me preocupa, porque la gente sale con unas cosas. Lo que sí me preocupa es la respuesta del pastor. Vamos a orar para que el Señor la bendiga, hermano, y ese hombre deje a esa mujer, a su esposa, y siga con usted. Eso está pasando hoy en día, porque la gente no hace lo que Dios quiere, sino lo que nos gusta, lo que nos trae placer, lo que nos trae satisfacción, lo que nos agrada. Amén. No dejen entrar los niños, por favor.
Termino diciendo lo siguiente, hermanos. El problema de nosotros los seres humanos es que necesitamos el perdón de pecados. Amén. Vamos a predicar el evangelio y vamos a desenmascarar a todos aquellos que se dicen ateos, tecnólogos, científicos, filósofos, políticos y todo mentecato que traiga sus ideas extrañas, y vamos a coger esos argumentos y los vamos a ¿qué? Como dice, las armas en Dios son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, echando todo a ¿qué? Argumento, ponerlo bajo la obediencia a Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias